Muy buenos días, amigos. Aquí estamos nuevamente en otro programa de Dialogando con Benny. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Rosana está en unas muy merecidas vacaciones y, como siempre, estoy aquí apoyando este programa tan valioso, tan extraordinario, pues que sigue la tradición de mi querido amigo Benny Frankie Cerezo, que siempre fue un promotor de la discusión inteligente de las ideas, sin prejuicios, fue un promotor del diálogo constructivo, de el compartir ideas, no importa cuán divergentes fueran, a fin siempre de buscar la verdad, de buscar la justicia, de afinar el entendimiento humano sobre pues todas las situaciones que nos rodean, tanto internas como externas, y creo que eso es un norte que vale la pena seguir y luchar por él, y pues por eso continuamos aquí en este programa de Benny Frankie Cerezo, con Rosana, yo y mucha otra gente valiosísima que lo apoya, lo sigue y participa de él. Es la verdad que es un espacio que es un oasis para poder analizar muchas situaciones que en el diario vivir, con la prisa y el ajetreo, pues no hay tiempo para entrar a profundidad y comprenderlos, pero aquí tenemos ese espacio. Y comencé con esa canción, Qué mundo maravilloso, What a Wonderful World. Precisamente porque en el momento en que estamos transmitiendo este programa, se está dando un conflicto terrible que está siguiendo a la humanidad completa, que puede tener consecuencias definitivamente que nos lleven a que ese mundo maravilloso no vuelva a ser lo que una vez fue. Y esto es sumamente preocupante, y en este programa vamos a tocar ese tema. Vamos a tener un programa muy diferente con unas personas muy especiales. Pero el primer segmento del programa quiero hablar de pues temas siempre que son interesantes, de los cambios de hora que se dieron hoy en los Estados Unidos, y esto es importante porque allá más de la mitad, la mayor parte de los puertorriqueños viven en Estados Unidos continentales, los puertorriqueños y sus descendientes, y acaba de adelantarse la hora, lo que se conoce como la hora de aprovechamiento de luz diurno, el Daylight Saving Time. Vamos a estar hablando luego con el señor Abel Vale, que es un ciudadano extraordinario que toda su vida ha estado luchando pues por todas las causas que valen en Puerto Rico, y ciertamente él desarrolló una agrupación que se llama Ciudadanos del Carso para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país, que ahora mismo se ve amenazado por la construcción propuesta de una autopista que va a ir pues desde Atillo hasta Aguadilla, algo que no es necesario, sobre todo en un momento en que el país está perdiendo población, en que no hay urgencia de invertir cientos de millones de dólares en tirar más cemento, más hormigón sobre las tierras agrícolas de Puerto Rico. Y vimos en el programa pasado cómo Rosana invitó una serie de ciudadanos, profesionales, agrónomos, licenciadas en Derecho, que están dando una pelea extraordinaria para defender los terrenos agrícolas que también seguimos perdiendo como consecuencia de la instalación de todas estas fincas de paneles solares, que si bien son necesarias, están ubicadas en el lugar inadecuado porque las están ubicando en las áreas de los terrenos agrícolas de mayor potencial en la isla. Y en situaciones globales como las que estamos viviendo, de un aumento vertiginoso en el costo de la vida, con problemas de acceso a alimentos, tenemos que pensar estratégicamente en Puerto Rico con respecto a la protección de nuestros terrenos agrícolas,
que vergonzosamente los seguimos perdiendo gobierno tras gobierno. El área neta cada vez es menor y esto es un asunto verdaderamente de seguridad nacional para Puerto Rico. O sea, no podemos seguir esta tendencia tan terrible de que prácticamente la mayor parte de nuestros alimentos, pudiendo producir muchos de ellos aquí, los estamos importando. Y es cuando ocurren estas crisis que se limitan los abastos y si los tienes disponibles los tienes que pagar al precio que te piden porque si no, no te alimentas. Y lo más terrible sería que no se puedan importar alimentos y tengamos que lidiar con lo que tenemos aquí. Cuando vayamos a buscar dónde sembrar, pues ya sabemos que ese potencial se ha limitado tremendamente. Y eso es un asunto que yo por décadas he estado trayendo. Pero a partir de las 10 de la mañana vamos a traer a dos personas extraordinarias que nos van a hablar precisamente sobre la crisis en Ucrania. Y me refiero a la señora Natalia Yanyuk, que ya hizo presencia y a mí me pareció hizo una aportación extraordinaria en la televisión cuando dio un punto de vista diferente a los que se pasan repitiendo la misma historia fuera de contexto, repitiendo ideas casi jingles, ¿verdad? Que no tienen mucho sentido y que vamos a analizar con profundidad. Y también vamos a tener un ingeniero agrónomo que estudió en una de las ciudades que acaba de ser atacada en Ucrania, en Yarkov, en el sur de Ucrania, que está casado con una ucraniana que habla ruso perfectamente y estudió allá cuando era la Unión Soviética. Así que vamos a tener directamente gente que ha vivido allí que nos den su punto de vista con respecto a toda esta situación de Ucrania. Así que vamos a empezar entonces a dialogar con respecto a la hora de aprovechamiento de luz diurna. Y para ir rapidito, a mí siempre el tiempo me ha fascinado cómo se desarrollaron todos esos sistemas para la hora, pero todo esto del cambio de hora y los usos horarios, lo que en inglés llaman el sistema de usos horarios a nivel global, se institucionalizó a partir de 1883, pero la idea viene aparentemente nada más y nada menos de Benjamin Franklin, cuando estaba allá en París buscando ayuda de Francia en los procesos iniciales de los Estados Unidos, y estando en París notó que todavía había salido el sol, todavía estaba en la cama porque era temprano, no era hora de salir, pero ya el sol estaba afuera y se le ocurrió el que tenía que haber una manera mejor de aprovechar esa luz que durante el verano. Ustedes saben que el verano sale el sol más temprano, los días son más largos y eso se hace muy notable en las latitudes medias y sobre todo altas. Y pues propuso, espérate, aquí estamos perdiendo el tiempo, estamos gastando velas porque por la noche, pues si nos hubiéramos acostado más temprano y no una hora más tarde, pues estamos gastando velas e iluminación de forma poco económica. Y se le ocurre y propone en París, imagínense, que el ejército francés metiera unos cañonazos para despertar a todo el mundo una hora antes, ¿verdad? O debo decir, adelantando una hora después, de manera que cuando sea las 6 de la mañana sean las 7. Y la cuestión es que la idea es que se aproveche la hora de la mañana más eficientemente. Eso se quedó ahí como algo que era curioso, pero la realidad es que alrededor de 100 años después se institucionaliza un sistema en el cual, debido a las mejoras en los sistemas de comunicación, se requería tener un sistema coordinado. Y voy a lo siguiente. Antes, la manera en que se establecía la hora en un lugar básicamente era función del momento en que el sol alcanzaba su punto más alto
en la esfera celeste, en el cenit. Eso es lo que llaman la hora solar. Ustedes tienen que haber visto en las películas viejas los relojes de sol y cómo la gente miraba la altura del sol para saber la hora. Y el punto es que cuando es mediodía, que es cuando pasa el meridiano donde está uno localizado, ese mediodía es el momento en que el sol está más alto en el cielo, cuando uno lo está mirando. Y si usted peta una estaca en la tierra, eso equivale a que el momento en que se estaca, la sombra de la estaca, apunta hacia el norte, si está en el hemisferio norte, en ese momento es que es el mediodía solar donde está usted. Como la Tierra gira hacia el este, mire qué interesante. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde es mediodía primero, a base de la hora solar? ¿En Fajardo o en Mayagüez? Y la realidad es que primero es mediodía en Fajardo y alrededor de unos 5 minutos más o menos es que llega el mediodía a Mayagüez. Hay un grado de longitud entre el aeropuerto de Isla Verde e Isabela, le pone uno la distancia más o menos que hay de Isla Verde a Fajardo, y por cada grado de longitud hay 4 minutos de diferencia. Y de manera tal que a base de la velocidad de la rotación terrestre, el mediodía solar en Mayagüez sería como unos 5 minutos aproximadamente más tarde que lo que llega en Fajardo. Así que se hizo un sistema para agarrar áreas que tuvieran 15 grados para darle la misma hora. Y de ahí sale la zona de uso horario donde estamos nosotros. Si usted multiplica 15 por 24, tiene los 360 grados que tiene la circunferencia. Así que uno se imaginaron como si fuera una china mandarina gigantesca. Imagínense una china mandarina de 24 gajos. Y que esa china mandarina representa el planeta Tierra. Así que cada gajo que va de norte a sur, y usted verá que ese gajo se hace más ancho en el medio y se va estrechando hacia las puntas, pues de igual manera son los usos horarios, las zonas horarias. Y así pues, esa china, si tiene 24 gajos, cada gajo de esos representa 15 grados de longitud, que equivale a una hora. Y ese fue el primer sistema que se hizo allá para 1883 en los Estados Unidos. Se estableció entonces la hora del este, la hora central, la hora de la montaña y la hora del Pacífico. 4 zonas de usos horarios que equivale a unos 60 grados de longitud este-oeste, que fundamentalmente tiene esa masa continental desde el Atlántico al Pacífico, sin incluir naturalmente Alaska. Y eso se hizo para poder programar la llegada de los trenes, el transporte, cuando se desarrolla el telégrafo, el teléfono. Era importante saber los horarios en distintos lugares. Finalmente, eso se viene a coger por los países para la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento, pues en esa Primera Guerra Mundial, quien primero lo acoge para ahorrar energía y comenzar el día más temprano fue Alemania. Posteriormente, otros países lo siguen y Estados Unidos lo adopta. La cuestión de adelantar la hora lo adopta ya oficialmente para 1918. No todos los estados lo acogen. Arizona está excluido, exceptuando las naciones indígenas que sí lo acogieron. Hawái no lo tiene, ni tampoco las posesiones en el Pacífico de los Estados Unidos, las islas de Guam, las islas Marshall, la Samoa Americana, que es territorio americano, por efectos prácticos. Ahí está la bandera de Estados Unidos, y es donde primero en realidad se recibe el año bajo la bandera de Estados Unidos, contrario a lo que recientemente había dicho nuestro gobernador, que quería anunciar que el primer lugar bajo la bandera de los Estados Unidos que recibe el nuevo año era Puerto Rico, y eso geográficamente está equivocado, porque son los países que están en el Pacífico hacia el oeste de la línea internacional de cambio de fecha, que como ustedes saben va desde el estrecho de Bering, ¿verdad?, desde la región polar hasta de norte a sur hasta llegar a la Antártica, y ahí pues tiene esa línea que de usted nada más pasarla hay una diferencia de 24 horas. Esto lo que quiere decir es que si usted viene de Estados Unidos para Japón, va volando por el Océano Pacífico, cuando cruza, ¿verdad?, esa línea internacional del cambio de fecha, que es el International Dateline en inglés, usted
si hoy es domingo y lo cruza ahora a las 10 de la mañana, digamos, pues usted estaría inmediatamente, cuando está en el lado Pacífico, lunes a las 10 de la mañana. Es un cambio de 24 horas. Y lo curioso es que esta es la antípoda, o sea, la parte opuesta de la línea que demarca el meridiano de Greenwich, del Observatorio Astronómico de Greenwich en Inglaterra. Esto del tiempo se intentó en Puerto Rico una vez, un senador estadista, integrar a Puerto Rico al sistema de cambio de uso horario, como para tratar de asimilar aún más a Puerto Rico. O sea, si se hace en Estados Unidos, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y la realidad que es que no es tan necesario, no es ni necesario, porque los cambios en esos horarios no son significativos, y eso tiene otro montón de implicaciones que sujeta y crea condiciones que pueden causar problemas. Por ejemplo, si usted se tiene que levantar más temprano que lo normal y pierde una hora, pues hay personas que se quedan somnolientas, y eso estadísticamente lo hace más susceptible a que tenga accidentes de tráfico. Llegan dormidos al trabajo. Más aún, las madres con los niños, las horas de amamantarlos, las horas en que la gente tiene sus ritmos biológicos de ir al baño por la mañana. Pues imagínese que usted tenga, cuando se adelante la hora, que en vez de estar a las 7 en su casa, ahora tenga que estar en el trabajo a las 8. Es decir, que tiene una hora menos de estar en su casa por la mañana, y si usted iba al baño, los niños iban al baño, pues pueden tener un problema significativo. También esos niños que van a pie a la escuela, o gente que va caminando por las carreteras rurales, ese cambio de hora puede ser la diferencia entre si madruga mucho, sale de día o sale de noche. Así que, de hecho, ahí se está planteando eliminar ese sistema, porque hay información que indica que, contrario a lo que se pensó inicialmente, que se iba a ahorrar combustible y todo eso, se está encontrando que no, que hay mayor cantidad de consumo eléctrico. Y la idea es esta. ¿Saben quiénes están bien contentos y que no quieren que se cambie? Los comerciantes. Porque la idea es que en el verano, si tú te levantas más temprano, con el cambio horario, pues tú tienes y puedes aprovechar más la luz solar para hacer tus quehaceres por la tarde. Tienes una hora adicional de luz por la tarde, y eso hace que la gente sea más propensa a irse de compras, ir a las tiendas o irse al parque a jugar con los hijos. O sea, hay más actividad, y muchas personas a veces no quieren salir cuando está oscuro, sobre todo después del huracán María en Puerto Rico, que muchas carreteras todavía siguen sin iluminación, y mucha gente evita el tener que salir de noche porque no se ve bien. Hay hoyos que usted ni ve, y cuando cae se revienta el automóvil y usted termina con dolor de cabeza. El otro día yo cogí un hoyo que me dio dolor de cabeza, eso fue horroroso, y cuando los viene a ver es muy tarde para reaccionar por la pobre iluminación que hay. Así que hay muchas razones con respecto a esto de los usos horarios. Yo siempre, desde que era estudiante, me pareció fascinante ver que también en República Dominicana fue de los pocos países que se opuso al sistema, y en Estados Unidos, no sé si fue por razones religiosas, pero en Estados Unidos hubo una oposición muy fuerte del sector evangélico, cristiano, y porque el cambiar las horas era literalmente interferir con la creación de Dios, que Dios pues había determinado lo que era el tiempo, y era una prepotencia de los humanos ponerse a estar jugando, cambiando las reglas de la hora según fueron establecidas por el Creador. Y es un tema en realidad fascinante, del cual tenemos que estar conscientes y comprender. Hay una cosa que quiero traer que a mí me preocupa cada vez más, cambiando el tema, y esto tiene que ver con el cambio climático. Y yo estoy viendo en los medios y en la discusión el que
el cambio climático se está usando, yo te diría hasta de forma excesiva, y la impresión que me da es que se está planteando todo ahora en términos de que la causa de muchas situaciones es exclusivamente el cambio climático. Y para darle un ejemplo, recuerdo la última noticia que conmovió a Puerto Rico, que ya muchas personas se lo olvidó, y fue el colapso de estas torres, las Champlain Towers, allá en Miami, en Florida, este edificio multipiso que colapsó catastróficamente. Y ya pues sabemos que se habían identificado serios problemas estructurales, iban a hacer una inversión de más de una decena de millones de dólares en reparaciones y mantenimiento tardío, porque iban a hacer esto después de muchos años que se había identificado el problema. Pero yo recuerdo que en la discusión se repitió una y otra vez que este colapso era resultado del cambio climático. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que ocurran eventos en el proceso en que está ocurriendo el cambio climático, y otra es que el cambio climático sea el causante de ese evento. Y esto lo veo que se está en la discusión tratando muy livianamente. De igual manera, en Puerto Rico una y otra vez se repite para cualquier evento donde haya una marejada, donde haya erosión en la playa, y se dice que esa erosión es causada por el cambio climático. Y eso no es así tampoco. La erosión puede intensificarse por el efecto que pueda tener el cambio climático en hacer que el nivel del mar vaya ascendiendo como lo ha estado haciendo. Pero eso no quiere decir que cualquier lugar donde hay un problema de erosión costera sea causado por el cambio climático. Y le voy a dar un ejemplo que muchas personas conocen, que están familiarizados, y es el caso de Ocean Park. Periódicamente, cuando hay unas marejadas, vienen las fotos del mar chocando con todo ese parapeto de estructuras que han metido ahí, que construyeron en la misma orilla del mar. Y lo que sale a la luz es el cambio climático está arrasando con nuestras playas, que está y no es tan sencillo. Y le voy a decir por qué. Mire, lo que hace que una playa se erosione son muchos factores. Y hay unas playas que se erosionan mucho más que otras. Sí hay un efecto del cambio climático de trasfondo, pero hay eventos que son fuertes, como han ocurrido siempre, que causan esa erosión. Y los humanos hemos intervenido con esos procesos naturales que alimentan de arena a la playa, impidiendo en no pocas ocasiones que las playas sean realimentadas por la arena que viene de los ríos. Y aquí voy a lo siguiente: la arena que está en la playa el día que usted va, si va esta tarde ahí, no es la arena que va a estar el mes que viene. Esa arena es dinámica, sobre todo la que está en la zona donde rompe la ola, y esa arena se va moviendo en un patrón zigzagueante a base de la dirección predominante del oleaje y la corriente litoral. Así que ese río de arena a lo largo de la cara de la playa y la zona litoral inmediatamente paralela a la orilla de la playa, eso se está moviendo esa arena, y para mantener ese sistema en equilibrio necesita que la misma cantidad de arena que se va moviendo a través del sistema playero sea renovada en un punto de entrada para compensar la que eventualmente se entra al mar. Si usted corta la fuente de arena que alimenta la playa, esa playa recibe menos arena, y el efecto que va a tener es un efecto de recesión morfológica de la cara de la playa. O sea, que el mar se va a ir metiendo en arroz y habichuela. Así que, ¿y qué actividades humanas causan ese decrecimiento alimentario del sistema playero? Pues las represas. En Puerto Rico, los ríos principales, Río Grande de Loíza, con la presa del lago Loíza, y en Trujillo Alto
Río La Plata, que es el río más largo también en Puerto Rico. La cuenca más grande es la del río Grande de Loíza, comparado con La Plata, que es la más larga. Está el río Grande de Manatí, que es la única no represada. Pero muchos otros ríos han sido intervenidos y su carga sedimentaria, como el río Arecibo, Río Grande de Arecibo, se acumula en el fondo de estas embalses y represas, y esa arena se queda ahí y no llega a la playa donde hubiera realimentado ese sistema. Así que usted puede ver una playa que esté erosionándose y le dicen, no, es el cambio climático, pero en realidad es un análisis muy simple, porque lo que puede estar ocurriendo es que no está llegando la arena que normalmente llegaba de las cuencas hidrográficas. Mire, un río que produce arena por un tubo y 7 llaves, Río Grande de Loíza. El Río Grande de Loíza tiene un área que es el Batolito San Lorenzo Macao, que es un área que tiene rocas granodioríticas, que tienen mucho cuarzo y feldespato y produce un material bien arenoso. Esa arena no está llegando a esos sistemas. En Ocean Park, todas las construcciones que hay a lo largo de todas esas ensenadas han sido bloqueadas por la construcción de estructuras que limitan el movimiento de la arena. Si usted tiene un arrecife de coral y se ha contaminado por efluvio de aguas negras u otros contaminantes que han afectado la integridad del coral, va a afectar las playas. Vamos a una breve pausa. Con ustedes el doctor Molinelli en Dialogando con Ben. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben. Estamos hablando sobre este problema de atribuirle pues todas las cosas que ocurren al cambio climático, cuando en realidad lo que es correcto científicamente hablando es que el cambio climático es un factor agravante de estas situaciones, pero no es quien las causa. Y esto es importante porque si esto se utiliza demasiado y de forma incorrecta, pues se va a perder credibilidad, que es tan importante. Y en esto pues hay que ser bien vertical. Y estaba señalando que las playas, si bien esperamos que continúe la erosión asociada al cambio climático, y de nuevo, hay erosión por el cambio climático porque al calentarse el agua en los océanos, el agua se expande, y esa expansión termal del agua en los océanos hace que las cuencas oceánicas, al aumentar de volumen, literalmente se desborden hacia el perímetro costero donde están las playas. Y una regla general y bien general, es para tener una idea del orden de magnitud, es que por cada pulgada o centímetro o pie o metro, cualquier unidad de medida que usted quiera, que ascienda el nivel del mar, la línea de costa en costas que son arenosas de sedimento suelto va a perder 100 de esas unidades. Así que si fuera un centímetro, la línea de costa en promedio debería exceder 1 metro. Se proyecta que para fin de siglo el alza en el nivel del mar puede alcanzar 1 metro y quizás más, y esos son estimados conservadores. Antes los más conservadores eran como de casi medio metro, un poco más, pero mientras más se observe el fenómeno, se sabe que esto está ocurriendo más acelerado. Así que imagínese usted que si el nivel del mar subiera para fin de siglo 1 metro, serían 100 metros, son 300 pies desde la orilla del mar, en el nivel promedio de la marea, tierra adentro, en playas arenosas. Piense usted todas las propiedades que van a verse afectadas. Y esto es algo fundamental que hay que considerar en el proceso de planificación, porque como tantas veces yo he dicho, la Junta de Planes sigue dando permisos de construcción en la orilla del perímetro litoral, sin considerar que lo que está hoy va a ser muy distinto a lo que va a estar mañana en esas costas. Y eso nos va a costar económicamente. Lo inteligente es invertir construyendo en lugares seguros hoy y mañana. Y sabemos dónde están, sabemos cómo se identifican, y de nuevo, falta voluntad política para hacerlo. Me gustaría traer al señor Abel Vale, ciudadano del Carso, que lo invité a este programa porque hay una controversia aquí
que está casi en cuartos oscuros, que no se ha dado la información adecuada con respecto a este proyecto que lleva muchos años en el escritorio, que se está hablando de hacer una autopista completa, esa Pérez 52, así extenderla hasta Aguadilla, para que usted vaya en una autopista más alto sobre los terrenos agrícolas, y se está planteando ahora esa extensión con grado de urgencia, como un proyecto especial para construir, ¿verdad? Otra carretera más en Puerto Rico que no es necesaria. Y estos son proyectos que se concibieron hace décadas, pero el mundo cambió, la población de Puerto Rico cambió. Aquí no hay cada vez más tapones, ni hay problemas de tapones horrorosos entre Arecibo y Aguadilla, que necesiten gastar cientos de millones de pesos para construir una autopista para que la gente llegue rápido de Atillo a Aguadilla, cuando ya hay una carretera que puede ser mejorada sustancialmente entre Atillo y Aguadilla. Y la propuesta del sector ambiental es que en vez de tú tener que expropiar más de 1,000 y pico de cuerdas de terrenos de alta producción agrícola, que ahora mismo están produciendo ganadería de leche principalmente en Atillo, que es el área ganadera por excelente de Puerto Rico, pues ahí vamos a coger y vamos a fragmentar esa finca, vamos a meterle una autopista, estando la carretera vieja que está ahí, que es una carretera de 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta, y lo que queremos es hacer otra paralela que va a meter la gente como por un tubo a gran velocidad desde San Juan hasta Aguadilla, sin pasar prácticamente por los pueblos, teniendo un efecto económico severo. ¿Usted sabe cuántos negocios hay? ¿Cuántos negocios hay? Estamos esperando que poder tener comunicación con el señor Abel Vale. ¿Usted sabe cuántos negocios hay que se van a ver perjudicados cuando se haga esa autopista y la gente no pueda detenerse a comprar su quesito allá, a tomarse su café, a comprar souvenirs? Hay miles de gente que vive de eso a lo largo de la carretera. Y si hubiera un problema de tránsito significativo en las intersecciones, eso se podría remediar sencillamente si hiciéramos puentes como los que se hicieron con suma prontitud en la Valdoriotti. Recuerdo, esto era cuando la administración de Hernández Colón, que todo el mundo se quedó sorprendido. Creo que la compañía era Las Piedras Construction, y en cuestión de pocos meses se construyeron una serie de puentes elevados que resolvieron significativamente, o por lo menos disminuyeron gran parte del problema del tránsito en la avenida Valdoriotti, porque el tapón grande lo generaban las luces rojas que habían a lo largo del camino. Así que el problema de los terrenos agrícolas en Puerto Rico, yo lo he estudiado y le voy a decir lo siguiente: es una tragedia lo que está ocurriendo en Puerto Rico con respecto a la pérdida de estas tierras. Los que promueven el seguir construyendo a lo loco y sobre los mejores terrenos agrícolas, diciendo que bueno, esos terrenos no se están usando, eso en realidad ya nosotros lo que nos conviene es estar importando allá de Costa Rica y República Dominicana porque sale más barato, aquí ya eso no se puede. Todas esas falsedades lo que hacen es que nos amarran y comprometen en el futuro. Y le voy a decir más: estas personas argumentan a veces que no, mire, usted coge una imagen aérea de Puerto Rico y la mayor parte de Puerto Rico no son áreas urbanas, todavía usted ve todas esas montañas y todo eso. Pero la falsedad de ese argumento radica en que donde se está construyendo es en los terrenos agrícolas de alto potencial, que son los menos en Puerto Rico y no los más. Y le adelanto lo siguiente: cuando estemos hablando de Ucrania, usted va a estar oyendo de las famosas tierras negras ucranianas. Ahí están
los suelos más fértiles del mundo. Y de hecho, Ucrania se le conoce como el granero de Europa. Eso es parte de una faja de suelos orgánicos ricos en humus, que es materia orgánica descompuesta, que tienen una productividad extraordinaria. Y esos mismos suelos se extienden desde Europa del Este hasta cruzando por todo Asia, en una franja que se extiende de este a oeste, que va por el sur de lo que ahora es Rusia, extendiéndose casi hasta el norte de China. Y varía en algunos lugares, pero donde mejor y más amplio es en el área de Ucrania, en el área de Bielorrusia, todas esas llanuras esteparias. Esos suelos son sumamente productivos, y yo estoy esperando la comunicación con el señor Abel Vale. Yo no sé si me están oyendo, pero hablando de estos suelos agrícolas. Abel, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea. Es que no se oía, y bendito sea Dios. Yo aquí estoy hablando por el teléfono y no oía nada. Yo seguía aquí hablando, esperando que llegara. Abel, bienvenido, y mis excusas. Sí, buenos días. La recepción telefónica aquí donde yo estoy no se oía nada, y ahora oí como un sonido bien bajito y dije, bueno, déjame ver si es. Abel, no hablo más, yo te doy el foro. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto ahí en Arecibo? Sí, buenos días, José, y buenos días a toda la radio audiencia. Nuevamente, la Autoridad de Carreteras resucita un proyecto que lleva los últimos 20 años tratando de hacerse por varias administraciones. Ya en el 2008, la extensión de la PR2 sacó su primera declaración de impacto ambiental, la cual en aquel momento se demostró que estaba basada en un montón de argumentos falaces, carente totalmente de ningún criterio económico, científico y ni siquiera estadístico, porque estaban planteando en el 2008 que la población de Puerto Rico continuaría aumentando a ciertas tasas, y sabemos que el censo ya del 2010 demostró que la población de Puerto Rico se había reducido sustancialmente, y de ahí en adelante continuó reduciéndose. Pero, ¿qué es lo que está proponiendo ahora? Bueno, pues hay fondos federales, y entonces aquí se vuelve todo una cosa de que hay fondos federales, hay que gastarlo, vamos a gastarlo. Y sí, pero gastémoslo en una forma inteligente, porque la Pérez 22, esta extensión, ¿qué representa para la costa noroeste de Puerto Rico? Pues primero, hacerlo a campo traviesa, como están proponiendo, más de 40 kilómetros, significa desplazamiento de comunidades en el tramo propuesto, y muchas veces dividiendo esas comunidades que quedan sin comunicación en lo que antes era una comunidad vital. Destrucción de terrenos agrícolas que se estima en más de 1,000 cuerdas, muchas de ellas de vaquería de leche. Arruinar el comercio a lo largo de la PR2, mayormente de comerciantes locales en Atillo, Camuy, Quebradilla y en Isabela y Aguadilla. Y un ejemplo de cómo se puede arruinar el comercio es el pueblo de Arecibo, el cual se convirtió en un pueblo fantasma luego de la construcción de la autopista PR 22. Y hasta los 70, el pueblo de Arecibo era un pueblo bien vibrante económicamente. Y el declinar de Arecibo, desafortunadamente, es uno pasmoso. Además de eso, la destrucción del Carso taparía más de 50 sumideros, afectando el acuífero. El recurso agua, el cual es vital para toda la vida, no podemos ponerlo en juego de cara al calentamiento global que reduce los abastos de agua disponibles para las poblaciones. Y sin agua no hay vida, sin agua no vamos a poder tener una agricultura la cual vamos a necesitar urgentemente, porque esos graneros de los que hablaba José, muy probablemente por los efectos de el calentamiento global, pues no estén necesariamente disponibles, y cada país va a tener que asegurarse de sus propios alimentos, de producir. No, sí, y exportaría nada más si le sobra, pero si lo necesita, no hay exportación. Y ahí nosotros nos quedamos
con una mano adelante y otra atrás, como dicen por ahí. Correcto. Además, significa la destrucción de la biodiversidad a lo largo de la ruta. ¿Existen alternativas? Claro que sí. Existe ese corredor de la PR2 existente, en lo cual es factible hacerlo en un expreso y no en una autopista. En el 1991, José comentaba que se hicieron los elevados en la Valdoriotti y se convirtió en expreso. La PR2 de Mayagüez a Ponce también se convirtió en expreso y no hay que pagar peaje. Un pueblo que ya está hasta la coronilla en términos de impuestos, de gastos y con aumentos de los precios de combustible continuamente, meterle un costo adicional en un peaje es algo que no podríamos tolerar económicamente y que no nos beneficia a largo plazo. Además, hay que reconocer que el uso de los vehículos ha disminuido en Puerto Rico porque la población se ha reducido, por un lado. Los hábitos de consumo están cambiando rápidamente con las poblaciones jóvenes comprando más por internet y trabajando desde su casa por la y ese punto, a ver, ese punto es bien importante, eso que tú traes, y es que antes de la pandemia el modelo dominante era que uno vivía donde fuera, podías vivir a 1 hora de los centros de trabajo, 2 horas. Creo que el censo calcula cada 10 años cuál es el tiempo promedio que tardan las personas en llegar a su trabajo, y eso ha ido incrementando en Puerto Rico. Pero a partir de la pandemia ocurrió un evento que va a tener un impacto significativo en los procesos de urbanismo y construcción, y es que hay un segmento creciente de la población que puede trabajar desde su casa como si estuviera en la oficina, y las compañías se benefician porque no tienen que tener espacio adicional para tener gente allí. El ambiente se beneficia porque la persona, si trabaja desde su casa, no tiene que consumir gasolina, estar 1 hora en un tapón de ida, 1 hora en un tapón de vuelta, y eso quiere decir que la gente puede estar más desparramada, que tiene otros efectos. Pero en términos de la necesidad de construir autopistas, porque hay tantos carros que no hay movilidad y se necesita facilitar la movilidad, eso ya no es relevante, no es significativo, e invertir en eso es tirar el dinero por el chorro, cuando esos cientos de millones de dólares se pueden usar para desarrollo económico de forma efectiva. Una vez usted tiene la cajetera ahí, eso se queda ahí y no produce más nada, pero afectó todo el ciclo económico asociado a toda esa área, cambiando los patrones. O sea, es algo viejo que no tiene ninguna necesidad. Sin embargo, quieren pasarlo rápido. Y me estabas hablando, Abel, que habían unos decretos para hacer eso de forma acelerada. Correcto. Esto también es lo espantoso. ¿Qué oportunidad va a tener la ciudadanía realmente de reaccionar? Bueno, pues la extensión de la PR2 en la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi es uno de los proyectos críticos. Y por el otro lado, ordenaba a las agencias que lo vieran en forma expedita. Así que la OCPE sacó una orden administrativa donde indicaba que los proyectos críticos se verían en lo que ya solemos llamar en la jerga en fast track. O sea, lo que van a dar son aproximadamente unos 26 días para examinar miles de páginas, montones de planos, lo cual no le va a brindar a la ciudadanía una oportunidad real de poder evaluar algo que va a perjudicar en gran medida a toda esta región y a Puerto Rico en general. Porque cuando hacen estos estudios que dicen que costo-beneficio, ellos no incluyen en los costos-beneficios la dependencia del petróleo que tenemos, porque cada vez que usamos los vehículos que consumen gasolina, ese dinero se nos va de Puerto Rico, no se queda en Puerto Rico para lograr producir riqueza a nivel local y para poder darle empleo a la gente joven. Eso lo tenemos que tener bien claro, la dependencia de los combustibles fósiles
ya bien sea para generar electricidad, para mover los automóviles, no nos ayuda a nosotros a progresar. De hecho, los países europeos por eso han reducido en gran medida, en la medida que pueden, su dependencia en combustibles fósiles y tienden a utilizar mayormente transporte colectivo y lo hacen en forma muy eficiente. Y de hecho, eso es totalmente opuesto a la propuesta que a mí me parece absurda de usar el fondo de emergencia para comprar combustibles para que le baje unos cuantos chavos a las personas, como si eso hiciera diferencia. El precio de la energía, igual que el agua, tiene una elasticidad, y es que la demanda por ella varía de acuerdo al costo. Y una de las maneras que en Europa se utiliza para hacer que la gente use transportación masiva y otras maneras de transportación más barata es que un litro te vale bien caro, y como vale caro, la gente primero usa vehículos de bajo consumo y usa los sistemas de transportación en masa. Pero si aquí eso no se desarrolla adecuadamente, no vamos para ningún lado. Aquí se construyó un tren que cuesta casi al año mantenerlo 80, 90 millones de dólares por encima de lo que recoge, y nunca se desarrolló el sistema de una conexión por trenes a través de la isla. Y lo que seguimos haciendo es metiendo más cemento, que es una visión del mundo del siglo pasado. O sea, el mundo está transformándose y nosotros estamos arrastrando proyectos antiguos. Y lo que es más, todo ese argumento de que movámonos a gas natural porque es la transición para la energía solar, todo ese argumento se colapsa ahora mismo con la crisis global que hay, con acceso no solo a la gasolina y derivados del petróleo, sino al gas natural también, que está por las nubes. Y entonces vamos a seguir a gastar cientos de millones o miles de millones de dólares en movernos a gas natural como pretenden, porque todavía no debemos movernos a los paneles solares, ¿verdad? No, eso de usar los techos de todo el mundo, eso como que no. Yo lo que quiero es meter paneles solares sobre las fincas agrícolas, que ahí es como le deja más chavo a cierta gente, pero eso de usar los techos de las casas en Puerto Rico como la fuente generatriz de energía eléctrica para el país, y hacer las adaptaciones de ingeniería que se requieren para que ese sistema funcione de manera integrada. Eso es como que es muy complejo ponerse a pensar en eso. Así que seguimos viendo, Abel, y esto yo no sé cómo tú lo ves, un país que no tiene norte con respecto a la planificación. Todo es gastar el dinero que venga, si se usa para bien, se ayuda al desarrollo, eso no importa. Lo importante es ganar dinero, gastarlo y seguir pidiendo más chavos. A mí me parece sin sentido, ¿no? Peor aún, José, peor aún. El planteamiento que tú acabas de hacer de continuar utilizando combustibles fósiles, que el gas natural es un combustible fósil, aunque era más barato, ya no lo es, como tú bien planteaste, es no reconocer de que, por ejemplo, los paneles solares en los techos de las casas significa que esa familia va a consumir menos energía eléctrica y va a gastar menos, va a sobrarle más dinero para poder utilizarla quizás en educación, en salud y en cosas necesarias que tiene la población. Comparto contigo 100% de que es un disparate usar los terrenos agrícolas para sembrar paneles solares. Están todos los techos de las casas, de la industria, del comercio, de los estacionamientos, donde podemos generar una gran cantidad distribuida por la isla, lo cual es bien importante porque la concentración de la producción de energía significa que cuando se nos van esas plantas, se queda el país sin energía, pero la energía distribuida significa que si se cae en un lado, va a seguir funcionando en el otro. Así que aquí no hay una visión de planificación para el pueblo. Sí hay una visión de planificación, y esto va a sonar fuerte, para un sector económico que se beneficia nada más. Y dentro de estos esquemas corruptos de gobierno, pues tú tienes un agente intermediario entre
los que quieren implantar esos proyectos y los oficiales de gobierno y el financiamiento de las campañas políticas. Y hay un ciclo de corrupción ahí que este país literalmente está harto de cómo esas maquinarias influyen y controlan muchos de los medios de comunicación, cómo esas maquinarias tienen gente repitiendo falacias, difamando a la gente buena que está luchando por este país, tratando de abrir los ojos y dando la señal de alerta de lo que está pasando, para que el país comprenda lo que está ocurriendo detrás de la cortina. Esto que estamos haciendo tú y yo aquí, nosotros no tenemos ningún interés económico en eso y estamos Correcto. Señalando asuntos que son fundamentales, que no se discuten afuera y el gobierno no discute ni da la oportunidad adecuada de discutirlo. Y eso es sumamente preocupante porque eso amenaza el proceso democrático en un país, de poder dilucidar ideas. O sea, el país está cansado de que se inventen proyectos y los pasen por debajo de la mesa y se robaron millones y después los problemas nunca se resuelven. Correcto. José, yo entiendo de que, y esto es un reto directo a los directivos de la autoridad de carretera, ¿por qué tienen miedo de sacarlo y darle tiempo suficiente al público para discutirlo como debería hacerse? ¿Por qué? Porque van a tratar de venir con los viejos mitos y no discutir las cosas como las estamos planteando en este momento. Vamos a ver los números, pongámoslos sobre la mesa, discutámoslo públicamente, qué es lo más que le beneficia al pueblo de Puerto Rico. Pero eso no lo quieren hacer. Y eso es lo que hay que hacer, como tú bien planteas, porque la democracia se vulnera en la medida en que en cuartos oscuros se toman decisiones que no benefician al pueblo de Puerto Rico y que han sido la razón por la que tenemos una quiebra en estos momentos históricos, que ha afectado a grandes sectores pensionados en el país y distintos sectores, y que de continuar el rumbo que llegamos, no vamos a sacar al país de la quiebra y vamos a continuar peor aún. Y es por eso que es tan y tan importante que el país apoye, respete y proteja a todos aquellos ciudadanos que dan la voz de alerta con un montón sobre un montón de situaciones, y que esos medios que están comprados, controlados, lo que hacen es poner gente para difamar, tergiversar a los mejores ciudadanos que le sirven a Puerto Rico y que están dando las batallas que se supone el gobierno dé para proteger nuestros recursos naturales. Y esto es importante que lo tengan claro. Yo oigo a veces por radio gente votando sapos, culebras, una cosa hasta diabólica, la desinformación y la difamación, pero como dicen, eso lo empiezan a repetir y desafortunadamente hay sectores en la población que empiezan a creérselo. Pero según estamos ahora mismo en una situación donde hay una guerra de información con respecto a Ucrania, donde hay una versión que domina acá con respecto a que lo que está ocurriendo en Ucrania es por un loco que se llama Putin, y allá en Rusia hay otra versión de los nuevos nazis que quieren invadir a Rusia. Esa batalla en plena guerra de información requiere que nosotros los ciudadanos podamos entender quién dice qué, con qué propósito, quién lo financia, y pensar críticamente sobre todo esto, porque yo creo que en la era en que más información hay también más confusión con respecto a quién creerle, y eso es fundamental. A ver, el tiempo nos está traicionando, vamos a estar en contacto y este tema hay que seguirlo planteando, hay que proteger el campo de Puerto Rico, hay que proteger los terrenos agrícolas, los terrenos de producción ganadera, hay que proteger el paisaje del Carso, nuestros recursos de agua y el rostro de Puerto Rico, que va a ser una vez más borrado con una capa innecesaria de cemento que no resuelve ningún problema y que es totalmente innecesario. Así que, Abel, muchas gracias por tu participación y
vamos a seguir en contacto para darle continuidad a este tema de protección de los terrenos agrícolas y el calzo contra la absurda construcción de un expreso que no se necesita. Vamos a una breve pausa. Que tenga buen día. Ustedes, el doctor José Molinelli y Abel Vale. Gracias, Abel. Gracias. Mi amigo, continuamos aquí hablando con Benny. Vamos a la segunda parte del programa, que yo estoy seguro va a ser de interés a muchas personas, y vamos a estar hablando sobre esta crisis en Ucrania. Ver los titulares de la prensa en el día de hoy, al igual que los días pasados, crea suma preocupación. Ahora mismo en el periódico New York Times se está hablando de batallas con artillería alrededor de Kiev, y pérdidas significativas de soldados y población civil. Se está hablando de un ataque que hubo a una base muy cercana a Polonia, donde se estaban adiestrando soldados extranjeros que venían pues a apoyar el esfuerzo de Ucrania. Y la cuestión se sigue complicando en un área que es crítica, y queremos explorar distintas opciones, distintas visiones con respecto a esta crisis. A mí me preocupa el nada más oír un lado que tiende pues a presentar una perspectiva incompleta de una realidad muy compleja. Y para esto vamos a tener ahora a la señora Natalia Yanchuk, que es una ciudadana ucraniana residente en Puerto Rico, que estuvo recientemente en un programa de televisión y hizo una contribución extraordinaria al presentar una perspectiva diferente a la repetición constante de gente que no son expertos, que en realidad no conocen ni han vivido en Ucrania. Y hoy en el programa vamos a tener pues dos personas que han vivido en Ucrania, nos van a estar hablando de sus perspectivas, de su conocimiento sobre esta crisis, y una, como les mencioné, es la señora Natalia Yanchuk, que se ha comentado a través de todo el país, unas personas apoyando, ¿verdad?, su valentía, sus principios, su fuerza moral para pues presentar sus puntos de vista, a pesar de que hay otras personas que son más extremistas, que solamente ven pues un lado de la moneda, y es importante con mucho respeto poder oír y ver puntos de vista diferentes, porque a fin de cuentas lo que queremos es entender qué es lo que está ocurriendo, y es el deseo profundo de que podamos tener paz. Y vamos a ponernos en contacto también con el licenciado en Derecho Carlos Guerrero Mendoza, que es ingeniero agrónomo, licenciado allá en el país de Nicaragua, y vamos a estar conectándonos directamente con Nicaragua. Esta es una persona extraordinaria que estudió agronomía allá en la ciudad de Yarkov, que ha sido afectada por este conflicto, en el Instituto Dokuchaev, que es el padre de la ciencia de suelo, que ya que fueron los rusos los que desarrollaron esta ciencia y vieron todos los factores que determinan la formación de suelos, el clima, la roca madre, la pendiente, el aspecto, la actividad orgánica, y toda esta ciencia sobre los suelos, pues se inició allá en Rusia, y es ese Dokuchaev quien se entiende es el padre de la ciencia de suelo. Y ahí estudió Carlos Guerrero. Él está casado con una señora de Ucrania, tiene una hija que vive en Rusia, en Siberia, y actualmente pues es consultor allá en Nicaragua, y tiene un conocimiento vasto por todos los años en que vivió allá, y se integró también a esa cultura ucraniana, ya que se casó con una señora de Ucrania. Así que vamos a comenzar con Natalia Yanchuk. Buenos días, Natalia.
Bienvenida Buenos aquí días. al programa. No escucho muy bien, pero me indican en caso que hay algunas interrupciones. Buenos días a todos y otra vez agradezco la invitación. Es un privilegio. Muchas gracias. Natalia, vimos los planteamientos que hiciste allá en con respecto a la situación en Ucrania, pero me gustaría empezar brevemente de cómo tú llegaste a Puerto Rico desde Ucrania. A ver si nos das un poquillo. Estoy seguro que mucha gente está interesado en oír eso. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste? Y tu ¿qué conexión más tienes con Ucrania ahora? Si tienes familia allá, ¿qué te dicen tu familia? Te había señalado que tenías 2 hermanos que estaban allí luchando también. Háblanos sobre ese tema. Muy bien. Yo no llegué desde Ucrania a Puerto Rico. Puerto Rico es 5º país donde yo vivo. Ajá, okay. Sí. Yo mudé desde Ucrania en 2001. Fui invitada a trabajar en Islas de Caribe, en San Vincent and Grenadines, por mi compañía. Aquí yo trabajé en Kiev. Trabajé con ellos varios años. Después casé con un boricua y nos mudaron a Dubái, donde yo vivió por más de 10 años. Veo. Muy bien, muy bien. Sí, y en 2010 nosotros decidimos mudar al Puerto Rico, donde vive la familia de mi ex marido. Ya. Ajá. Ya, fueron casados por 20 años y divorciaron el año pasado, sí. Muy bien. Tenemos muy bien. hija que habla 4 idiomas: ucraniano, ruso, inglés y español. Y aquí en Puerto Rico yo administro diáspora de personas de Unión Soviética de antes, con 14 nacionalidades. Tengo ese grupo de casi 200 personas que son rusos, ucranianos, judíos, kazakos, bielorrusos, kirguisos, y estamos ahora mismo discutiendo, teniendo esa narración de diferentes vistas, porque cada uno con su perspectiva, pero tratamos tener un balanceo basado, la discusión basada en los factos históricos, en conocimiento, en vez de solamente como emociones, porque, todos somos tristes y todos tenemos mucho preocupación, pero debemos que basar la discusión en algo que es constructivo, ¿verdad? Sí, aquí aquí a mí me preocupa mucho cómo se ha desarrollado toda una perspectiva en los medios, que la causa de toda esta situación es que hay un loco en Rusia que se llama Vladimir Putin, que quiere volver a la época de los zares o la época de la Unión Soviética, y que inició ese proceso para apoderarse del mundo. Y eso pues ciertamente es una narrativa falaz. Esto es mucho más complejo, y enmarcándolo ampliamente, sabemos que en el 1991 pues se disolvió la Unión Soviética, ella misma, y todas estas repúblicas, quedando unas 14 repúblicas que eran parte integral de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se convirtieron en países independientes, y uno pues de los acuerdos que hubo era pues mantener una neutralidad, y según analistas políticos en el mundo y profesores americanos también de la Universidad de Chicago han planteado, ¿no?, que el crecimiento y la agregación de países que antes eran de Europa del Este a la NATO ha ido creando gradualmente unas presiones extraordinarias sobre Rusia, que ha visto amenazada su seguridad interna y su espacio vital en la manera en que todos estos países han sido inducidos
a formar parte de la NATO. Y que este proceso, ¿verdad?, comenzó aceleradamente, integrando inicialmente varios países, luego otros más en oleadas progresivamente, y que la última oleada es la pretensión de que Ucrania y Georgia, que colindan directamente con la Unión con Rusia, pues entren en la NATO, y eso significa que ahí van a haber fuerzas militares de otros países que van a estar amenazando a Rusia, y Rusia ha estado planteando, ¿verdad?, que de alguna manera que había que buscar un acuerdo, y no se llegó a un acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo en algo que sea razonable para ambas partes, y se ha iniciado esta situación terrible, que no es tan sencillo como que los rusos nada más invadieron. Hay que entender cuáles son las consecuencias de eso, qué ha estado pasando, si es que vamos a encontrar una manera de resolver este problema. Déjame saber cómo tú ves todo esto, cómo tú explicarías o sientes qué es lo que está pasando allá. Sabemos que hay pues hay diversidad lingüística allá en Ucrania, no es un país homogéneo, está la Ucrania del este, la del oeste. Háblanos de todo eso. ¿Cuál es tu sentir, Natalia? Mi perspectiva coincide muchísimo con todo lo que usted indicaron, y ya yo como expresé en la televisión que es un asunto muy complejo y debemos que ver de todas las partes y participantes y entender el contexto. Hoy, entiendo yo, salieron varios artículos en Ucrania y en Rusia señalando que hay posibilidad de algunos cambios en la dinámica de la guerra, que aparentemente los representantes de ambas partes, de Ucrania y de Rusia, no van a encontrar por el momento en persona, sino que están comunicando online y discutiendo posibles pasos a reconciliar y parar el conflicto. En caso que usted me permiten, yo digo un par de palabras sobre qué leí hoy en fuentes desde Rusia y fuentes desde Ucrania. Básicamente, el ministro militar de Ucrania indicó hoy en su mensaje que están preparados de discutir condiciones, pero eso no va a ser pronto, porque hay varias partes que ellos ahora deben discutir. Primero de todo, la condición que Ucrania quiere poner a Rusia es de parar como tal la guerra, parar, usar armas desde el momento que firman algún acuerdo. Segundo, indicar cuánto tiempo va a tomar para Army de Rusia salir desde el territorio de Ucrania. Tercero, y eso es lo más complicado y complejo, es un acuerdo de paz. ¿Cómo eso se puede, cómo pueden garantizar ese acuerdo? Y ahí por ambas partes, por Rusia y por Ucrania, sí, porque sabemos que OTAN no honró acuerdos y promesas que dio a Rusia, no expandir hacia oeste, y también Ucrania violó acuerdos de Minsk y no paró bombardear áreas del oeste de Ucrania, y en vez Rusia también continúa bombardeando. Entonces todas las partes, ninguno básicamente tenían compromiso de seguir con acuerdos firmados. Entonces, tercer punto es cómo garantizar que
acuerdo de paz está garantizado y el otro y último punto que ellos van levantar en discusión es quién va a arreglar, reconstruir todo que pasó, todas destrucciones que pasaron en Ucrania cuando en caso que llegan a un acuerdo de paz. Entonces me gustó mucho que por lo menos hay polémica nueva apareciendo en más media de Rusia y de Ucrania. Yo tengo mucha esperanza que es algo válido, que la información tiene algún tipo de validez y vamos a seguir observando próximos días el desarrollo de ese concurso. Muy bien, a mí me gustaría, si es posible, que el control pudiera ponernos en contacto también con Carlos Guerrero Mendoza, licenciado allá en Nicaragua, que vivió en Ucrania y conoce toda la cuestión agrícola, sobre todo en esa región tan productiva del sur de Ucrania. Sabemos que Ucrania, desde que uno estaba en la escuela, le decían que Ucrania era el granero de Europa, que la fertilidad de los suelos ahí era extraordinaria, y de hecho ahora, pues con toda la información que ha salido, sabemos que es un exportador crítico a nivel global de trigo, de girasol, de aceite de girasol, que se produce mucho azúcar de remolacha, y que sus suelos son extraordinarios. También un exportador de hierro, tiene industrias siderúrgicas en la parte sureste que son muy importantes, hay minerales estratégicos, y geopolíticamente hablando, es un corredor a través del cual pasan importantes líneas de gas natural desde Rusia para suplir los mercados europeos que necesitan ese gas significativamente. Históricamente, Ucrania es parte de la llanura del norte de Europa y estratégicamente esta es una llanura muy peligrosa, porque a través de esos llanos, ya que no hay barreras topográficas mayores, gran parte de esos terrenos llanos facilitan y han facilitado históricamente las invasiones desde la región continental asiática, desde tiempo de los hunos, Atila, desde tiempo de los imperios mongoles, y de igual manera invasiones europeas como la histórica invasión pues de Napoleón a Rusia. También han habido conflictos con los turcos, y básicamente es como una autopista por donde han estado pasando imperios completos en su vaivén, pues afectando toda esa región, toda la composición poblacional, y es un área sumamente sensitiva, y para Rusia eso es un espacio que ellos consideran un espacio vital, porque el que haya un enemigo contiguo en esa llanura con miles dándole es sumamente comprometedor para ellos, igual que para Israel. Tomaron las alturas de Golán en Siria y no se han salido, porque es un espacio vital para Israel, porque si se deja en manos de los sirios, son muy vulnerables a los ataques. Israel también tomó la parte sur del Líbano, la cuenca del río Litani, porque es un espacio vital para ellos. O sea que hay que entender esa geografía política, esas necesidades y percepciones de los países para poder llegar a unos acuerdos que sean razonables. Entiendo que tenemos en línea a el licenciado Carlos Guerrero. Bienvenido, Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Se oye, estamos oyendo. Bienvenido. Aquí estamos, pues ahora Natalia Yanyuk, desde Nicaragua tenemos a Carlos Guerrero Mendoza, que es ingeniero agrónomo, licenciado en Derecho en Nicaragua, y está casado con una ucraniana. Estudió en Ucrania cuando era parte de la Unión Soviética y estuvo unos 9 años allá,
Me dices que hablas ruso con fluidez también, y me gustaría pues que nos dijera tú pues específicamente pues tu conexión allá con Ucrania, esa región que ahora ha sido atacada, la de Yarkov, donde está la universidad en que estudiaste. Buenos días a todos, mucho gusto. Sí, yo estudié allá en la ciudad de Kharkov, Ucrania, desde 1982 hasta 1988. Me gradué de ingeniero agrónomo en la Universidad Agrícola Dokuchaev. Para el año 84, pues me casé con una muchacha ruso-ucraniana, de madre ucraniana, padre ruso, y con ella pues procreamos 2 hijas. Mi hija actual, que una quedó residiendo de mi hija en la ciudad de Lvov, en Ucrania, y otras se fue para la ciudad de Surgut, allá por Rusia. Entonces estábamos viviendo y por muchas causas pues no pudieron quedarse en Nicaragua. Actualmente habitan allá, y mi hija mayor, que es Noelia María, la que vive en el Lvov, esa es la que actualmente está refugiada en Polonia a partir de la invasión rusa a las tierras ucranianas. Pues soy agrónomo y adicional pues ya en mi país estudié la carrera de Derecho y también la ejerzo la licenciatura en Derecho como abogado y notario público de Nicaragua. Muy bien, esa relación histórica de Ucrania con Rusia, y esta pregunta se la hago a ambos. Sabemos que la parte sureste y de Ucrania, la etnia dominante son rusos, se habla mayormente ruso, y hay un gradiente, ¿no? Lingüístico, la región central y oeste hablan más bien ucraniano. Esa relación entre los ucranianos y los rusos históricamente, ¿cómo se ha dado? ¿Cuánta afinidad hay? ¿Cuánto resentimiento hay? Entiendo que hay, ¿verdad?, grupos que se sienten con respecto a eso de forma diferente, a unos grupos nacionalistas que ven pues la situación muy distinta. ¿Qué ustedes nos podrían aportar sobre eso? Bueno, lo que nosotros vivimos allá como estudiantes extranjeros, y además teníamos la libertad de tener contactos con diferentes grupos, en lo personal me permitió conocer y ver que durante la historia, desde que inició la Unión Soviética, el país Ucrania siempre fue reprimido, ¿verdad?, en diferentes momentos de la historia, momentos antes de conformarse la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso se crearon estos grupos nacionalistas de tanto resentimiento, a tanto opresión y obligación a ser parte del gran bloque de la Unión Soviética. Te voy a contar anécdotas. Nosotros en la universidad hablábamos ruso solo en la universidad, en las aulas de la universidad, pero cuando íbamos al campo, íbamos a las tiendas, nos obligaban a hablar ucraniano, porque la gente, por su valor del nacionalismo, de conservar su idioma, teníamos que hablar en ucraniano. O sea, hablar con un campesino en ruso era una ofensa. Y entonces nosotros nos preguntábamos a qué se debe tanto. Y después comenzamos a estudiar una historia que no era de conocimiento público, era de conocimiento en determinadas esferas sociales, aquellos aspectos de la Segunda Guerra Mundial que nunca se hablaba. Por ejemplo, por qué, digamos, determinado grupo en la Segunda Guerra Mundial apoyó a los fascistas.
pero era apoyo por ir en contra del gobierno de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que después, a mediados de la guerra, esta gente se le dio la vuelta a los alemanes y conformaron ese gran grupo que se llama Partizan, los partisanos, los guerrilleros, que luego combatió contra el ejército de Hitler y en conjunto con el ejército rojo. Pero sí hubieron momentos históricos que elevaron el nacionalismo ucraniano y crearon cierto odio hacia lo que era en aquel momento la Unión Soviética. Ese punto me parece muy interesante porque oímos en el discurso ruso que ellos están combatiendo los nuevos nazis, y se habla de que el régimen ucraniano actual, alegadamente son pues nazis, y posiblemente viene de esa conexión que cuando Hitler, que es lo que está explicando, invadió Ucrania, y eso fue terrible, las batallas que hubo en Ucrania en la Segunda Guerra Mundial y cómo fueron arrasadas esas ciudades por los Blitzkrieg de los alemanes con la Wehrmacht y la Fuerza Aérea. Y obviamente lo que ocurrió fue que estos nacionalistas ucranianos que se sentían oprimidos bajo la Unión Soviética, y los soviéticos vieron que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y apoyaron entonces ese esfuerzo, pero después se toparon con que en realidad pudieron haber sido hasta peores, ¿no? Así que eso es bien importante para entender esos reclamos. Y actualmente ese nacionalismo ucraniano, ¿en qué dirección se mide? Se mira? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Natalia, ¿qué tú piensas de eso? Ese elemento nacionalista ha impresionado al mundo entero, como esa población ha dicho presente y ha hablado de su patria, de defender su patria hasta la muerte, gente retornando allá a luchar por Ucrania, esta cuestión heroica de pues los hombres saliendo al frente todos, sean o no militares, diciendo presente, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos de eso? Sí, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Casi no podía escuchar al señor de Nicaragua. Qué pena, porque está diciendo cosas muy preciosas y de mucho conocimiento. Mira, yo por el momento, mayoría de los ucranianos no aceptan y no perciben que tienen un discurso muy diferente desde 2014 y que sí hay, en mi opinión por lo menos, muchos grupos y partidos ultra-right infiltrados en el gobierno y en la polémica pública. Organizaciones humanitarias y observadores en Ucrania reportaron cientos casos de los activistas, periodistas y individuos que desaparecieron, que agravaron y hasta mataron en Ucrania en últimos 8 años. Y esos casos no fueron investigados, nadie fue encontrado culpable. Entonces, básicamente, eso dice que como son enemigos del discurso principal del país, no son enemigos, entonces no tienen derecho de ser protegidos y esos crímenes no deben que ser investigados. Y eso es muy alarmante y me asusta mucho. Vamos a hablar de ese tema. Yo me he pasado del cambio a las 10:30. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos dialogando con Benny, con Natalia Yanjuk,
y el licenciado Carlos Guerrero. Ambos han residido y conocen el suelo ucraniano, y vamos a seguir con esta conversación tan fascinante con dos personas que sí han vivido allí, saben de... Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny, continuamos sin miedo, hablando abiertamente, trayendo información con puntos de vista diferentes por personas que tienen el standing para poder hablar de lo que están hablando, y esto es muy importante para fortalecer el proceso democrático y de respeto a las ideas y discusión inteligente y sosegada sobre asuntos sumamente importantes, sobre todo en este caso donde está envuelta la seguridad y sobrevivencia del planeta, porque ciertamente no queremos una tercera guerra mundial, porque esa va a ser la última guerra que vamos a tener. Y volviendo al tema, esta situación de interferencia política en Ucrania no es nueva. En Estados Unidos se formó una conmoción alegando que los rusos habían intervenido en el proceso electoral de 2016. Trump, sabemos que le decía a los rusos que por favor investigaran más sobre Hillary, que sacaran esa información, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos dieron la voz de alarma de que había pues una intención de manipular, que habían portales de internet que promovían pues lo que entendían eran falacias sobre los procesos políticos, y que habían unas manipulaciones que afectaban el proceso democrático. No obstante, en Ucrania, en el 2014, cuando la revolución, creo que le llaman anaranjada, 2004, llaman la revolución sí. de Maidán, ¿verdad? Fue en 2014. No, anaranjada fue en 2004, de Maidán en 2014. Muy bien, o sea, son dos diferentes. Dos diferentes, sí, y ambos involucran el mismo presidente Yanukovych, prorruso. En 2004 él fue sustituido ilegalmente con una revolución por Yushchenko, y eso cuando Natalia Yarechko fue instalada por Estados Unidos como ministra de Finanzas en Ucrania por casi 2 años. Y en 2014, espérate, otra ese vez punto es importante aquí. Natalia Yarechko, la que estuvo en la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Sí, la misma persona que hizo revolú en la economía de Ucrania, dejando una deuda tremenda para Ucrania, que sigue triplicando anualmente, y directamente desde Ucrania, en menos de 4 meses, ella fue instalada como en Junta Fiscal en Puerto Rico. Aparentemente hay una conexión ahí. Eso es una conexión bien importante que aquí no creo que se haya tenido clara en términos de cómo quedaron los estados de la economía en Ucrania, ¿no? Con respecto a su presencia, y ella fue impulsada por Estados Unidos. Sabemos que los rusos, y esto es una información que la puede buscar en internet, sacaron a la luz una conversación grabada. Los servicios de inteligencia rusa parece que estaban monitoreando las conversaciones del embajador en Ucrania de los Estados Unidos, y sacaron a la luz pública una conversación entre Victoria Nuland, que era de la administración de Obama y que tenía conexión con Joe Biden, y que estaba a cargo de los asuntos con relación a Ucrania. En esa conversación aparentemente estaban forzando o indicando al embajador de Estados Unidos en Ucrania, dándole instrucciones sobre qué personas deberían promover en el gobierno para responder a los intereses de los Estados Unidos, y cómo tenían que evitar que ciertas personas salieran nominadas
y lo que se vio ahí fue literalmente una manipulación, una intromisión directa en los procesos políticos de Ucrania para favorecer intereses de los Estados Unidos, y ciertamente los rusos están viendo todo eso que está ocurriendo. O sea, que pienso yo que toda esta idea que quieren repetir una y otra vez de que en Rusia lo que hay es un loco que quiere apoderarse del mundo, eso es totalmente falso, eso no está basado en hechos. Hay que examinar cómo es que se llega a esta situación de conflicto, y yo lo que veo cuando uno analiza seriamente los eventos, la intromisión en el proceso electoral, el golpe de Estado que le dan a un presidente electo prorruso en Ucrania, el reforzar las fuerzas de oposición, todo este cuadro, el ir agregando gente de la OTAN, y querer que entre Ucrania también, todo eso Rusia ciertamente lo ve como un espacio donde se amenaza su territorio vital. Es lo que los rusos, pienso yo, lo que han hecho es tirar rayas, como tiró Estados Unidos en Cuba cuando la crisis de los misiles en el 62, que dijo, espérate, que tú me vas a poner aquí al lado mío armas nucleares, bajo ningún momento. Y básicamente esa es la causa de lo que está pasando. Obviamente es terrible que haya una invasión, que mueran inocentes, que hayan unos patriotas ucranianos defendiendo su tierra, pero toda esta industria, todo este complejo militar industrial del cual habló en ese famoso discurso Eisenhower cuando transfirió la presidencia de Estados Unidos a John Kennedy, advirtiendo sobre el poder excesivo que tenía ese complejo militar industrial, que quería inducir más guerra, tener enemigos, mantener esa fábrica produciendo armas para que se mueva todo ese capital. Y uno, después de oír a Eisenhower prediciendo todo esto que estamos viendo, y vemos toda esa complejo militar industrial en todos los países, no solo Estados Unidos, sino ahora Alemania, que triplicó el presupuesto militar, y todo el mundo ahora, toda esa industria armamentista en todos los lugares a quitar recursos, ¿no? Para mejorar la vida de la gente, la educación, la sanidad. La verdad que es una cosa sumamente compleja, no es la simpleza que se ha tratado este tema aquí en muchos foros, y por eso pues yo creo que es tan importante pues lo que ustedes están trayendo. Pero esta revolución que hubo en Maidán, esta intervención de afuera en los procesos de Ucrania, ¿cómo ustedes ven esto? ¿Esto es algo que va a continuar? ¿Es algo que es un agente precipitante de la intervención de los rusos? ¿Qué podría pasar aquí? Fíjate, cuando yo estaba allí, porque yo vine desde Dubái a Kiev para participar en esa como demostraciones en contra de la decisión de Yanukovych terminar integración en Unión Europea, porque eso fue que sirvió como un spark que ignoró esas protestas. Él prometió desde 2010, cuando fue electa, que va a integrar Ucrania en Unión Europea, claramente indicando que no va a integrar en NATO. Pero 2 años más tarde, en 2013, aparentemente, siguiendo con un acercamiento con Rusia, él cambió su retórica, terminó como sacó su aplicación a Unión Europea y indicó a Ucrania que va a integrarse más profundo en las relaciones económicas con Rusia. Y eso que funcionó como eso que llevó a esas protestas que al principio comenzaron muy pacíficos, pero muy rápido deterioraron en un conflicto donde el presidente involucró policía de Ucrania, y sabemos que eso causó la muerte de más de 100 activistas ahí en Krещатик, en la plaza principal del capital.
Pero eso no terminó ahí, eso continuó con como campo de resistencia en esa misma plaza por meses. Y ahí yo personalmente con mis ojos comencé a ver la dinámica que aparecieron muchas armas de origen americano, gente caminando hasta, por las calles cargando rifles y diferentes tipos de armas. Pero también yo vi y yo sé, porque yo hablé con un amigo mío desde juventud que es general en Rusia, y él dijo que en ese momento él estaba en Ucrania también. Entonces, dos partes llevaron como infiltraron en ese conflicto, porque ese conflicto fue principal que llevó a, que siguió evolucionando, y Rusia en su turno, viendo que en capital, en Maidán, las fuerzas pro-Western están ganando, ellos en su turno rápidamente entraron en Crimea y después en regiones de oeste. Eso, como en muy pocas palabras, que ocurrió ahí, y eso que yo vi con mis propios ojos. No podía analizar y entender tan claramente en esos tiempos como entendí como unos años después, ¿verdad? Porque tú como, estudias más, tú lees más, tú analizas más, y después tú como pongas partes de esa rompecabezas y, completas esa narración completa. Pero en ese momento los sentimientos serían como muy diferentes, ¿verdad? Como nosotros sentían muy heridos por las fuerzas policíacas que mataron activistas que querían seguir hacia democracia de Europa, y más de todo que ucranianos fueron inspirados con integración a Unión Europea por mejores condiciones de vida, porque la pobreza sigue en Ucrania deteriorando, y los niveles de pobreza en Ucrania hicieron que miles de ucranianos deberían que salir y trabajar en Europa en trabajos de muy baja calificación, como esclavos, cuidando mayores, sin ninguna protección laboral, con pagos mínimos. Pero eso es porque en Ucrania mismo, por corrupción de su gobierno, y todos los fondos que recibió Ucrania anteriormente de Rusia, porque Rusia dio a Ucrania gas con precios muy bajos, mucho más bajos que al resto de Europa. Dieron también préstamos con condiciones bastante favorables. Después Estados Unidos comenzaron a dar préstamos, pero eso no mejoró la vida de pueblo. Entienden que el pueblo siguió sufriendo, y sus inspiraciones a integrarse a Unión Europea, yo que entendía, y yo fui parte de eso, porque yo en mi juventud debería que salir de Ucrania, dejar mi familia completamente sola a la edad de 20 años, y viajar a otra parte del mundo. Yo vi mi familia solamente una vez en 3 años, porque tan lejos yo estaba, por economía, por pobreza, por corrupción del pueblo. Pero de manera que yo veo, Estados Unidos vieron en esa oportunidad de infiltrarse y imponer más sus intereses y su agenda, y eso a largo plazo nos llevó a anexión de Crimea, partes de oeste, y como la agenda siguió evolucionando, tenemos hoy que tenemos.
Disculpe. Este es un tema vasto. Licenciado Herrero, ¿qué a usted le gustaría compartir sobre esta temática? Bueno, han sido momentos diferentes que han ocurrido después en el año 2000, pues. Claro, lógico, ha habido corrupción dentro de las esferas de gobierno que han creado situaciones difíciles para la población ucraniana. Pero ¿qué ha pasado? Que todos estos momentos, digamos, de pequeños estallidos sociales, han tenido un carisma social popular y mucha gente apoya todos estos movimientos. Bueno, como el movimiento de la Unión Europea en algunos países que eran antes del bloque socialista, en ciertos aspectos han mejorado su condición económica, entonces Ucrania ve como salida integrarse a este bloque. Entonces, la integración de este bloque a este bloque, pues consideran de que es una salida para toda esta problemática económica en todo el territorio de Ucrania. En lo personal, yo te puedo decir que si es posible, pues es posible, pues. Lo que no veo lógico que Ucrania tiene que depender de otro país para tomar decisiones propias que le corresponde a cada país como nación. O sea, Ucrania no está obligada a pedirle permiso a Rusia para ser parte de la Unión Europea. Si lo quieren hacer, pues esa es su decisión de país. Acordémonos que desde 1990 ya la URSS no existe. Las 15 repúblicas que en determinado momento estuvieron como un todo, eso ya no existió. Entonces cada una tiene su independencia y sus características propias de su territorio. Ese es un punto interesante porque los rusos en su alocución mantienen que Ucrania es históricamente Rusia, que eso siempre han sido ellos y que el mundo occidental quiere desgajarle un pedazo de lo que siempre fue Rusia, ¿no? Hubo un proceso de rusificación. Esa polémica de Putin, debo que decir, no sirve bien para él, porque sí, él está hiriendo los sentimientos de ucranianos étnicos, diciendo algo así, pienso que, en caso él hablaba con diferente retórica, más respetuosa, usando, approaching, usando otro discurso de respeto hacia cultura, yo pienso que él podía lograr mucho más cosas positivas hacia Ucrania, pero esos sentimientos que sienten ucranianos, yo estoy en acuerdo porque él en varias ocasiones mencionó y sigue diciendo que Ucrania no es ni una idioma, ucraniano no es un idioma diferente, no tiene su identidad étnica. Eso es sufrimiento por su soberanía y identidad cultural. Ucrania sufre siglos. Y yo pienso que ahí él está haciendo más daño a él mismo. Y está equivocado totalmente. Es que yo oigo decir eso que tú me estás explicando con respecto a cómo se sienten los ucranianos cuando Putin dice que no, eso en realidad es una creación de nosotros, eso siempre ha sido parte de nosotros, y eso de que hay una nacionalidad ucraniana aparte, eso no tiene ningún sentido. Y ese reclamo de tener una independencia en realidad no está basado en hechos históricos. Me recuerda a mí la gente que repite en Puerto Rico que aquí en realidad no hay nacionalidad, que me recuerda al Guaynabo City, ¿verdad? El que no, nosotros lo que somos es parte de aquello, nosotros somos un reguerete de gente que vive en una isla y nos quieren ver como que en realidad nosotros lo que somos es parte pues de esa cultura americana, cuando eso es totalmente falso. Así que
que me recuerda, ¿no? Esa exposición de Putin con respecto a la cultura que hace que se resienta tanto ese sentimiento nacional en Ucrania, que a mí me ha impactado mucho el amor de los ucranianos a su tierra y ese sentido de identidad y ese sentido de mantener su idioma y no doblegarse y sentirse orgullo de lo que son. Y eso es una lección para nosotros también aquí en Puerto Rico, donde vemos fuerzas que lo que quieren es disolvernos, diluirnos en esa masa de los más de 300 millones de ciudadanos americanos, pero hay unas fuerzas aquí que no ven nuestra cultura con el valor que tiene que tener, y eso nosotros los puertorriqueños, al igual que los ucranianos, tenemos que defenderlo. ¿Cómo se puede resolver? ¿Qué ustedes piensan son opciones que podrían ser viables dentro del pensar del pueblo ucraniano y esa diversidad y complejidad en este corto tiempo que nos queda? Yo quiero preguntar, porque varias personas me preguntan, varias preguntas que yo recibí de mi diáspora están preguntando, ¿y qué pasa después de la guerra? Porque yo tengo muchas esperanzas que esa guerra va a acabar. ¿Cómo podemos reconciliar esas relaciones? ¿Cómo podemos, esas heridas tan graves, ese trauma por esa tragedia, cómo podemos seguir viviendo, teniendo al lado, que no va a cambiar, un vecino como Rusia? Y yo fui pensando sobre eso. Y yo pienso que hay varias etapas que debemos que pasar. Primero de todo, debemos que aclarar que hay varios culpables en ese conflicto, que no son solamente rusos. Eso es muy importante. Natalia, nos están poniendo la música ahí, el tiempo nos ha traicionado. Yo me he quedado con las ganas de seguir este diálogo, apenas está comenzando esto y vamos a tener que despedirnos. Yo espero que podamos tener otra oportunidad de cubrir este tema tan importante y le agradezco, Natalia, tu presencia. Muchas gracias, con seguro. La audiencia en Puerto Rico, y al licenciado Carlos Guerrero Mendoza, directamente desde Nicaragua, que está compartiendo su experiencia de vida en Ucrania, la cual está integrado a través de su esposa y sus hijos. Señores, muchas gracias por su atención. Aquí muchas gracias con Benny, buscando siempre aclarar lo complejo y trayendo visiones nuevas para poder comprender este mundo. Que todos pasen buen domingo y muchas gracias a los invitados. Muchas gracias. A usted. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up